Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? El día de hoy, Dios puso en mi corazón compartir esta palabra que se llama "Y el siervo oró". Y lo voy a decir con más entusiasmo. Y el siervo oró, porque estoy sorprendido. Porque el siervo oró. Esta porción bíblica está en Génesis 24. Vamos a ver únicamente el versículo 11 y 13. Les invito para que puedan leerlo junto conmigo. Cuando estén listos me dicen, por favor. Dice el 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en la que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Acompáñenme a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Tú, Señor, que has puesto en nuestros corazones el estar aquí para recibir tu palabra, para instruirnos, Señor. Te pedimos que tengas toda la sabiduría que tienes para nosotros, Señor, y que la pongas en nuestro corazón, Señor, para que seamos transformados, Padre Celestial, con tu palabra. Lo que necesitamos cada día es de ti, Señor. Pedimos de ti, Señor, para que tú seas nuestro instructor, nuestro maestro, el que nos lleves, Señor. Te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y siembre, para que nosotros podamos estar siempre diligentes a ti, Padre Celestial. Que podemos darnos cuenta que como hijos podemos vivir, pero como siervos te podemos servir, Señor. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos, Señor, por nuestros pastores. Te pido por cada uno de los que en este momento están ausentes, pero que quisieran estar aquí, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú también vas a hacer la obra en ellos. Te pedimos que esta palabra funcione en cada uno de nosotros y te pido, Señor, especialmente que de mi corazón solo salga lo que es tuyo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Estos versículos bíblicos generalmente son versículos que nosotros los leemos, los pasamos y seguimos adelante. Cuando Dios puso en mi corazón esta palabra, obviamente esa fue mi primera impresión. Lo leo, paso adelante y quizás sea algo que se puede explicar muy sencillamente. Pero poco a poco le fui pidiendo dirección a Dios y poco a poco me fue metiendo más y más y más en la situación del siervo, de tal manera que empecé a entender que el siervo de Abraham no tiene los instrumentos que tengo yo, que el siervo de Abraham no tiene una Biblia, que el siervo de Abraham no tiene un pastor, que el siervo de Abraham no tiene un instructor, sino que el siervo de Abraham simple y sencillamente oró. No sé si están captando la idea. Cuando uno tiene un capacitador, ese capacitador te enseña, te dice qué hacer, te dice cómo hacerlo. O sea, nunca actúas por fe cuando alguien te capacita. Actúas por lo que conoces. Pero el siervo de Abraham actuó por fe. Déjenme, les explico un poquito el contexto. Abraham, siendo de aproximadamente 140 años, saquen un poquito de cuentas, ¿verdad? Por primera vez es llamado viejo. En toda la Biblia, desde que empieza el capítulo 12 hasta el capítulo 24 que estamos leyendo ahorita, nunca había sido llamado viejo. Hasta este momento es llamado viejo. Interesante. Muchos teólogos dicen que Abraham fue llamado viejo porque él pensó que ya se iba a morir y que esta era la razón por la cual tenía que buscar una esposa para su hijo.
Pero bueno, yo creo que hay unas cositas más interesantes que buscar una esposa para su hijo, porque Abraham todavía vivió 35 años más a partir de este evento, todavía tuvo una esposa más y todavía, de acuerdo a la Biblia, todavía tuvo hijos más. Algunos también discuten que esos hijos no eran de Abraham. Bueno, la Biblia dice que eran de Abraham y por lo tanto yo creo que eran de Abraham. No puedo poner esa discusión. Eso quiere decir que su hijo Isaac estaba tomando aproximadamente la edad de 40 años. Para todos aquellos que más o menos tengan una idea de decir, bueno, 40 años es un poco viejo para casarse, pero parece que era la edad promedio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes revisan un poquito más adelante, Esaú tuvo nupcias a los 40 años, aproximadamente Jacob también adquirió sus nupcias entre los 40 y los 50 años, lo que nos hace pensar que también Abraham se casó alrededor de esa edad. Había que buscar una prometida, pero la prometida no podía ser de Canaán. Tenía que ser de su misma raza. Quería algo que fuera puro, quería algo puro para su hijo. Y esto tenemos que ponerlo muy en perspectiva porque Dios nos explica que lo que quiere de nosotros es pureza y santidad. Y si esto se representa en la novia, en nosotros, Dios lo que quiere de la novia es pureza y santidad. Y a veces nos cuesta trabajo hablar de pureza y santidad porque no queremos entrar a la senda de la santidad. A través de esto entonces podemos darnos cuenta que Abraham no escoge que sea su hijo el que vaya a buscar a la esposa. La razón es sencilla, quiere conservar la promesa también en su generación. ¿Por qué? Porque Isaac fue llamado el hijo de la promesa. Y si era el hijo de la promesa, pues obviamente ahí es donde se iba a dar todo lo que continuaba. Así que él toma a su siervo y dice la Biblia que al más viejo de su casa o al más antiguo de su casa. ¿Y quién era el siervo más antiguo de su casa? La mayoría del tiempo, si ustedes leen los versículos, pues no tenemos una idea de quién era el siervo más antiguo de la casa. Pero si ustedes van a Génesis 15, versículos 2 y 3, no tenemos ahorita mucho tiempo para ir escritura por escritura, pero más o menos para que tengan una idea, dice que Eliezer era el siervo nacido en su casa, el Damaseno, ¿verdad? Era el más antiguo y quiero que sean bien claros porque en Reina Valera lo traduce como criado, pero criado no significa siervo. La palabra real en hebreo es la palabra ebed y esa se aplica, dice que es un siervo, no un criado. ¿Sí sabe la diferencia entre siervo y criado? Me imagino, ¿no? Bueno, lo explico rápido para aquellos que tienen una duda. Siervo es aquel que se vincula a su amo y se somete a él. Criado es solamente una persona que es un libre, que es alimentado, educado y provisto de todas las cosas. No sé si se queda clara la idea. Entonces, un criado generalmente no tiene un vínculo con el siervo, un vínculo con el amo, como lo tiene el siervo, porque el siervo se somete, está sometido. Entonces, el criado simplemente pues recibe los beneficios del amo. En la actualidad se utiliza diferente la palabra criado o criada, se le dice más bien vamos a decir, al trabajador doméstico o a la trabajadora doméstica. Bien, Eliezer era el más antiguo, se considera que él tenía aproximadamente entre unos 80 y 100 años. Así que imagínense la escena, el padre de 140 años diciéndole al siervo de aproximadamente 80 años, tenemos que conseguir novia para nuestro hijo, para mi hijo, perdón. Y me tienes que hacer una promesa que me la vas a traer. Fíjense lo interesante de esta situación. Eliezer, o el siervo de Abraham, acepta el trato. Hace un trato que se dice que se pone su mano en el muslo y obviamente ese es un trato, quizá no puedo explicar mucho, pero es un trato que se habla de generaciones. Pues está hablando de tus generaciones. Así que Eliezer le dan una misión. ¿Cuál es la misión que le dan? Ir a conseguir una esposa, no para él, una esposa para su siervo. La pregunta es, ¿Eliezer
¿aceptó el trato? Sí. Como buen siervo, aceptó el trato. Y aquí hay muchas figuras que pudiéramos sacar, demasiadas figuras. Por ejemplo, Cristo vino por nosotros, ¿verdad? Aceptó el trato para salvarnos. Vino por la novia. Vino por la perdida. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hablamos de las 99 y decimos la perdida, bueno, Cristo dejó todo, se despojó de todo para venir por nosotros. Y eso es hermoso. No sé si ustedes lo captan, quizás eso no causa emociones ya en este momento, pero solamente el hecho de pensar que recogió a la que estaba perdida, ¿por qué? Porque nos quiere completos a todos y dice que el cielo estaba lleno ¿de qué? De gozo. Hermanos, ustedes están llenos de gozo. Ustedes aceptan el trato que hizo Eliezer con su amo y decir, sí, yo voy por las perdidas. Eso es lo primero que tenemos que decir, porque todos los que todavía no vienen a Cristo, tiene que haber alguien que vaya, les lleve el evangelio, y ese alguien que vaya y les lleve el evangelio están sentados en esta iglesia y quizás nos están escuchando también. Tenemos que ir ¿por quién? Por la perdida. Tenemos que ir por la novia. No podemos quedarnos aquí sentados. No podemos quedarnos admirando cara a cara. Tenemos que ir ¿por quién? Por la novia. ¿Están ustedes dispuestos a empezar a ir por la novia? ¿Quieren ir o no? ¿Aceptan el trato que hizo Abraham con Eliezer? Bueno, porque déjenme decirles que Eliezer aceptó la tarea y marcó diferencias. Aceptó la tarea y marcó diferencias. Te quiero preguntar, si tú como creyente en Cristo, cuando sales a algún lugar o cuando te mandan a algún lugar, ¿marcas la diferencia? ¿Puede darse la gente cuenta que eres cristiano? ¿O puede darse la gente cuenta que eres igual que ellos? Fíjate qué hermoso es esto. Déjame darte esta ilustración. Estaba platicando la mamá camello con su camellito. Y el camellito estaba bien entusiasmado, ¿verdad? Así como están ustedes. Y el camellito le dice, mamá, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Y la mamá camello, como buena mamá, ustedes que son mamás, pues saben que siempre quieren que sus hijos tengan unas buenas respuestas. Le dice, sí, hijo, adelante, dame las preguntas. El camellito le dice, mamá, ¿por qué tenemos estas pezuñas tan fuertes, tan grandes? Le dice la mamá, para que cuando estemos caminando en el desierto, podamos meterlas, sacar la arena y no hundirnos. Dice, oh, qué interesante, mamá. Dice, mamá, ¿por qué tenemos estas pestañas tan grandes? Dice, para que cuando vayamos en el desierto, si hay una tormenta de arena, no se nos meta la tierra y podamos seguir viendo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice el camellito, tengo una pregunta más, ¿por qué tenemos 2 jorobas tan grandes? Oh, hijo, esas jorobas las tenemos de reserva. ¿Cómo que de reserva, mamá? Sí, si caminamos largas jornadas, la joroba empieza a tirar todos los lípidos, es decir, todas las grasas, y nos podemos alimentar. ¡Wow! ¿Podemos alimentarnos sin tener comida? Sí, esas jorobitas que tienes son para que tengas comida. Y lo dice, ¿pero por qué tenemos que tomar tanta agua? Bueno, si hay largas jornadas, podemos caminar, no importa si esté frío o está caliente, no tendremos sed. Dice, hermoso mamá. Te quiero preguntar, mamá, entonces, ¿por qué estamos en el zoológico? Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto, hermano. Todos los cristianos no queremos salir como siervos a trabajar fuera. La mayoría de los cristianos creemos que el estar en la iglesia únicamente sentados, escuchando la palabra, sin hacer nada, con todo respeto, porque así estuve mucho tiempo yo, creemos que ya estamos haciendo la obra. Tenemos una jaula, estamos equipados. Dios nos equipa con muchas cosas para darle al mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos con el mundo se enoja porque nosotros les llevamos aspectos morales. Esto no está bien. Y el mundo dice, no, sí está bien. No, no está bien, no lo queremos. ¿Es correcto el matrimonio homosexual? No, no es correcto. ¿Es correcto el aborto? No, no es correcto. O sea, nosotros marcamos la diferencia en el aspecto moral, pero también en el aspecto, ¿qué? Espiritual.
Hermanos, estamos bien equipados. Dios nos ha equipado. Y aquí es donde nos está demostrando la primera etapa de un siervo que lo que hace y sabe cuál es su verdadero equipo. Les pregunto, ¿ustedes conocen su verdadero equipo? ¿Sí saben de qué están equipados? Bueno, si sabemos de qué estamos equipados, entonces sabemos que tenemos que trabajar. Y la primer parte para poder trabajar es tener comunión con Dios. No me equivoco, hermanos. Si no tenemos relación con Dios, si no tenemos comunicación con Dios, entonces ¿cómo podemos seguir su dirección? ¿Cómo? Entonces déjenme decirles, voy a regresar con esto. Este tema pareciera ser un poquito aburrido, ¿verdad? Porque no estamos hablando de uno de los grandes de la fe. ¿Quién los cataloga como los grandes de la fe? Nosotros, los humanos. ¿Quién dice que en la Biblia es uno más grande que el otro? La Biblia dice que todos somos semejantes. La Biblia dice que todos tenemos el mismo espíritu. La Biblia dice que todos tenemos la mente de Cristo. Entonces no hay diferencia entre nosotros y la Biblia dice que no hay acepción de personas. Entonces, cuando hablamos de un personaje bíblico, ¿por qué queremos hacerlo más grande? Incluso yo he escuchado a hermanos que dicen, esta porción bíblica es la mejor porción bíblica o la más grande o la que te deja mayor información en tu vida. ¿Cierto? Bueno, yo desde lo que he leído, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay porción bíblica que sea más o sea menos. Todo es instrucción de Dios. Y toda la instrucción de Dios la tengo que asimilar y la tengo que llevar a cabo. Uno de los grandes de la Biblia, no, Eliezer no era uno de los grandes de la Biblia, no era un amo, era un esclavo, sirviente para que se oiga más bonito. Y Pablo dice que nosotros tenemos que ser sirvientes. Y también dice que tenemos que ser esclavos. No sé, no nos estoy insultando, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Tampoco es uno de los grandes héroes de la Biblia. Tampoco su oración está catalogada como la mejor para estudiar. Tampoco su oración está catalogada como la más profunda. No, no está. Simplemente el siervo de Abraham se dispuso a hacer la voluntad de su amo. ¿Y qué creen que hizo? Oró. ¿De dónde salió las ganas de orar? Hermanos, hoy es un buen día para aprender de un siervo. Hoy es un buen día para aprender de su oración. Todo lo que les dije ahorita es una pequeña introducción, pero vamos a aplicar completamente de qué se trata la oración del siervo. Déjenme decirles que la actitud del siervo primero fue orar. Y repito el título, ¿y el siervo qué? Oró. ¿Cuántas veces al día oramos, hermanos? ¿Cuántas veces cuánto tiempo nos estamos manteniendo en comunión? Spurgeon dice, orar es reconocer la capacidad de ¿quién? ¿La mía? No. Dice, es reconocer la capacidad de Dios. Es reconocer la capacidad de Dios resolviendo tus problemas. Es reconocer la capacidad de Dios guiando tu vida. Es reconocer la capacidad de Dios dándote soluciones. Podemos decir entonces, como primera aplicación, que la oración práctica, hermanos, la oración práctica te hace conocer la capacidad de Dios en tu vida. Fíjense bien en esto. De aquí podemos aprender un principio básico. La oración guía las decisiones de tu vida, hermano. La oración guía las decisiones de tu vida. Esto nos enseña que antes de realizar cualquier actividad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar.
La calidad de tu vida, hermano, será determinada dependiendo del tipo de oración que tú tengas, del tiempo de oración que tú tengas. Y déjame explicarte entonces que este es el primer punto: la oración guía tus decisiones. Eliezer no hizo lo que hizo Jacob. ¿Se acuerdan qué hizo Jacob? Que es la misma situación. Jacob fue al pozo, habló con la gente, vio a la muchacha, le encantó, dijo, tiene bonito cuerpo, movió la piedra y le dio un beso. Eliezer no le importó quién estaba alrededor, no buscó a la gente, sino lo que hizo fue postrar sus camellos. ¿Y él qué hizo? Hincarse para buscar ¿qué? Dirección. Se hincó para buscar dirección. La calidad de tu vida entonces dependerá ¿de qué? De tus oraciones. Tus oraciones guían tu vida. Tus oraciones guían tu vida. Déjame decirte que incluso yo lo creo así, que tú eres el resultado hoy de la soberanía de Dios, pero además de las cosas que tú has decidido. Si tú has decidido comer mal, ¿cómo quieres que esté tu salud? Mal. Si tú has decidido comer muchos pancakes, mucho pastel, ¿cómo quieres que esté tu azúcar? Si tú has decidido no tomar agua y tomar soda, ¿cómo quieres que estén tus riñones? Si tú has decidido desvelarte y no descansar, ¿cómo quieres que esté tu energía? Y luego le echamos la culpa a Dios, ¿no? Dios, tú me tienes bajo este yugo, quítame este yugo. No, tú te lo pusiste, hermano. Yo me lo puse. Dios no tiene la culpa de algunas negligencias que yo hago. Déjame decirte en este ejemplo, y quizás voy a ser muy tajante y muy fuerte. Si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador hoy, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Dice, sabemos que si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en el futuro vamos a tener el cielo. En el futuro vamos a tener la vida eterna. Dice que un día nos vamos a presentar enfrente de Él, y ese momento yo lo espero con gran anhelo, y dice que vamos a estar enfrente de Él, no vamos a hablar, y en ese momento Él va a hablar contigo y te va a decir, siervo fiel. Te va a dar una piedrita, te va a dar un nuevo nombre, te va a decir cosas bonitas. ¿Tú estás listo para eso? ¿Sí estás listo para eso? Tu decisión es a hoy. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no has conocido de Cristo, tu decisión es que hoy lo aceptes verdaderamente para que estas recompensas, porque yo también quiero que me ponga esas coronas, no le hace que se me haga la cabeza a un lado. Yo no sé si ustedes quieren andar de un lado del que, pero quiero las cabezas, no le hace que se sostenga, para eso es el eje. Es un séptimo de mi cuerpo y tiene fuerza. ¿Cuántas? Por lo menos una de las tres que me toquen, ¿no? Ya con que me dé la de la justicia y la vida, ¿verdad? Claro, yo no las voy a elegir. Él las va a repartir conforme a ¿qué? Dice muy clara la palabra, conforme a tus obras. Pero ¿qué pasa si tú decides el día de hoy no aceptar a Cristo? ¿Qué pasa si el día de hoy tú decides apostatar de la fe? Dice que vas a ir al trono blanco a enfrentarte con Dios, no vas a tener ninguna oportunidad, y tu destino eterno, ¿cuál va a ser? La muerte eterna. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre. Déjame decirte entonces en esta conclusión, si tú aceptas y haces una buena decisión y aceptas a Cristo hoy, tienes ¿qué? Vida futura, vida eterna. Pero si no lo haces, estarás en el infierno. No se pongan tristes. Por eso tenemos la oportunidad el día de hoy de hacerlo. Hermanos, fíjense bien en este detalle. El ser humano está dotado con la capacidad para transformar la vida conforme a la soberanía de Dios. ¿Ustedes quieren tomar decisiones correctas? Pónganse en oración. El siervo lo dice, inclinó 10 camellos. Yo quiero que nos pongamos a pensar qué es poner de rodillas 10 camellos, humillarse para buscar la guía en las decisiones.
Si usted dice, no, es que el ser humano no tiene posibilidad de decidir, acompáñeme a Deuteronomio 30, versículo 19. ¿Están listos? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La palabra de Dios dice, si me escoges a mí, tienes vida. Pero si no lo escogemos a Él, ¿qué es lo que tenemos? Muerte. Esto nos lleva a otro ejemplo más. ¿En qué inviertes tu vida? Porque tus decisiones te llevan a una inversión. ¿Inviertes tu vida buscando lo material? ¿Inviertes tu vida buscando el dinero? ¿Inviertes tu vida comprando carros? ¿Buscando buenos negocios, buen trabajo? ¿En eso inviertes tu vida? ¿O tú inviertes tu vida esperando la provisión del Señor, su bendición y la vida espiritual? Bueno, si tú inviertes tu vida buscando lo material, luego entonces estás perdiendo tu vida eterna. ¿Por qué? Porque un creyente verdadero sabe que la provisión viene de Dios, y cuando es bendecido y tiene riqueza, la pregunta es, Señor, ¿cómo voy a bendecir a otros? Jesús nos lo hace explicar de una manera muy sencilla. Acompáñenme a Mateo 6, por favor. Vamos a ver versículo 19. Y estos son versículos que ustedes conocen muy claramente. Dice Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Déjame decirte, hermano, que siempre que nosotros decidimos algo, vamos a mostrar el verdadero corazón de nosotros. Cuando los demás te vean, van a darse cuenta cuál es tu verdadero corazón. Vamos a decir que el siervo de Abraham oró para ser guiado ¿por quién? Por Dios. Y fíjense una cuestión sencilla. Nunca dudó. Se inclinó y oró. Se inclinó y pidió. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios no duda, porque tiene la seguridad por fe de que Dios lo está escuchando. Tiene la seguridad por fe de que está teniendo una comunión. Tiene la seguridad por fe de que está siendo escuchado. Tiene la seguridad por fe que Dios le dará una respuesta. Dice muy claramente la palabra de Dios que pues no siempre nos va a dar la respuesta que queramos, y el pastor Guillermo ya nos ha instruido sobre la soberanía de Dios. O sea, no es siempre lo que yo quiero, que si fuera lo que yo quiero, disculpen lo que lo voy a decir de esta manera, pero a veces es mi corazón tan perverso que quién sabe cuántos ya se hubieran muerto. ¿Verdad? Estamos trabajando en la misericordia, estamos trabajando en el amor, estamos trabajando en no tener envidia, pero la realidad es de que si Dios no cuidara nuestro corazón, imagínense cómo estarían nuestras peticiones a veces.
Créanme que serían peticiones bastante desastrosas. Y yo le doy gracias a la misericordia de Dios de que no me ha sentenciado por algunos pensamientos que he tenido y que en este momento también pido perdón si alguno de ellos no he pedido perdón. Esto es incorrecto, no, hermanos, es correcto reconocer que tienes debilidades. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y se las pongamos. De hecho, Jesús lo dice, ¿no tienes cargas? ¿Qué haces? Ven a mí, yo te ayudo, yo te hago descansar. Hermanos, no es malo decir tengo esta debilidad, porque cuando estamos teniendo debilidades, a Pablo se lo dijo, en tu debilidad, mi poder, ¿qué? Se perfecciona, hermanos. O sea, es decir, que ahora que soy débil, dice Pablo, soy más que fuerte. Hermano, cuando nosotros reconocemos la debilidad, nos estamos quedando vacíos. ¿Y para qué nos quedamos vacíos? Porque no queremos el pecado. No nos interesa tener esa comunión con el mundo, hermanos. Queremos salir del mundo completamente. Cuando aceptamos a Cristo, empezamos el proceso hacia la santificación. Y esa santificación para llegar a la glorificación que vamos a tener en perfección cuando estemos con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ir con Él? Entonces, hermanos, si usted tiene indecisiones, las indecisiones le van a causar problemas en su vida. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo que presenta problemas. Si tú tienes dos mentes, ¿qué va a pasar? Soy cristiano, pero a veces soy medio cristiano. Dice Jesús que a los que son tibios, ¿qué les va a hacer? De su boca los vomitará. ¿Jesús le gustan los fríos? No, tampoco. Le gustan los calientitos, ¿verdad? Los que tenemos ese corazón dispuesto a estar con Él. Eliezer decidió no ir a buscar mujeres ricas. ¿Se fijan? Buscó el pozo. No sé si se dieron cuenta de eso. Él fue al pozo. Él nunca fue, dice, vamos a buscar a la mujer más rica para mi amo que también es rico. Buscó el pozo. Su decisión fue correcta, sí, porque estaba buscando una mujer que fuera de qué calidad, que tuviera misericordia, que ayudara al prójimo, que tuviera algún cuidado con el prójimo. No quería cualquier mujer para su amo. Esto es hermoso. Si comparamos esto con Jacob nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Jacob no oró. Y déjame decirte que Jacob era ¿quién? El nieto de Abraham. ¿Qué es lo que puede pasar con nosotros como cristianos, hermanos? Que a medida que nos vamos envejeciendo, y disculpen que lo voy a decir, envejeciendo, nuestro nuevo hombre se empieza a envejecer porque no lo alimentamos, porque no le damos su oración, porque no leemos la Biblia, porque no estamos en comunión, porque no estamos haciendo lo que Cristo nos dice, porque no vamos con los huérfanos, porque no vamos con las viudas, porque no vamos con los que necesitan. Nuestro corazón se empieza a envejecer porque no tenemos misericordia, porque dice la Biblia que el que hace juicio sin misericordia no recibirá misericordia. No nos alimentamos, hermanos, y empieza a envejecer, y nos empezamos a hacer, disculpen el término nuevamente, como ratas de templo. Aquí está mi seguridad. Y nos hacemos como el camello, ¿verdad? Tengo todo el equipo, pero no lo quiero usar. Tengo todo el equipo, pero está nuevo. ¿Lo puedo vender? No, no lo puedo vender. Eso no te quita de ser cristiano, hermano, hermana. Sigue siendo cristiano. Pero el problema es que estás haciendo con tu equipo. Ustedes, no sé si se han hecho ya la pregunta en este momento. Entonces, ¿cómo es que el siervo de Abraham aprendió a orar? Porque ya estamos dándonos cuenta que él estaba claro en que la oración iba a guiar su decisión. No hay duda. Y aplícalo a tu vida, hermano. Si tú estás en Cristo, no tienes temor. Porque las indecisiones te causan temor. Y eso no lo quieres tú tener. Las apariencias te causan temor. Lo que es a corto plazo y lo que consigues rápido te causa temor, porque eso te lleva a indecisión. Porque no viene de Dios generalmente. No viene de Dios.
Ustedes ven las relaciones que se dan hoy entre los jóvenes. Vamos a un night stand, me pierdo, tengo relaciones sexuales, me voy y tú no sabes si el tipo o la tipa tenían sida, sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera. Y sabes que tomaste un premio para tu vida por un corto plazo de placer. Tienes una enfermedad para toda tu vida que probablemente si no tienes hijos ya no vas a volver a poder tener hijos sanos. Hay unas consecuencias fuertes. La indecisión, hermanos, que no está basada en el temor de Dios, y aquí voy con esto, en la sabiduría de Dios que adquirimos a través de que de estar en la presencia de Dios, siempre son equivocadas. Siempre nos va a llevar a equivocarnos. Déjenme entonces darles un poquito de cómo el siervo aprendió a orar. En la actualidad tenemos la Biblia. ¿A quién tenía el siervo en ese tiempo? A Abraham. La Biblia no explica exactamente cómo es el proceso, pero sí nos dice la Biblia de que él tenía, siempre un siervo tenía constante contacto con su amo. El siervo siempre tenía un contacto íntimo con su amo y conocía las cosas íntimas de su amo. Te pregunto, espero que tu respuesta sea correcta en tu corazón. ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes quién es tu amo? ¿Sabes la intimidad de tu amo? ¿Conoces lo que quiere de ti? Bueno, porque si es así, el siervo pertenece al amo. Esto es muy hermoso. ¿Cuál es tu herencia cuando tú perteneces al amo? Pues tu amo. O sea, yo quiero pertenecer completamente a Cristo. Yo quiero estar completamente con Cristo. Entonces, si yo soy pertenencia de mi amo ¿qué hace conmigo? Mi amo me protege. Mi amo me guía. Mi amo me cuida. Mi amo me hace crecer. Esa es la postura del siervo. El siervo es parte entonces de la herencia ¿de quién? Del amo. ¿Qué es lo que aprendía el siervo? Estas escrituras son muy importantes. Lo voy a tomar como ejemplo porque obviamente hay una cantidad grande de ejemplos que él pudo haber aprendido, pero este es el más importante, que es el llamado que se le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan del capítulo 12? Y el Señor dijo a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Vete ¿de dónde? De tu tierra, de tus parientes, ¿y de dónde más? Y de la casa de tu padre. Escúchame con cuidado. Dios quiere que nos vayamos del viejo hombre. Dios quiere que nos vayamos del viejo hombre. Dios quiere que nos vayamos de la vieja mujer. ¿Sí queda claro? Dice Dios, deja que tu tierra. ¿Qué representa tu tierra? Bueno, para el que es creyente, la tierra no representa nada en este momento, porque dice que vivimos como ¿qué? Como extranjeros y peregrinos. No tenemos casa, somos embajadores. Entonces Dios dice, no tenemos nación, ya no somos salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, brasileños y todos los que se me pueden olvidar. Ya si prendes la televisión y ves un partido de fútbol, no, yo sí soy mexicano y me pongo la verde. No es pecado, no es pecado. Y me voy a poner la azul. No es pecado, hermanos. Pero tu verdadera nacionalidad, ¿cuál es? ¿Somos hijos de Dios? ¿Tu nacionalidad está dónde? En los cielos. Dice, deja ¿a quién? A tus parientes. Y cuando dice deja a tus parientes, se oye feo, ¿verdad? Pero Cristo dijo que posiblemente Él venía a causar división. Y dice en una escena que llegan y tocan la puerta, me imagino yo, y le dicen, Jesús, ahí está tu madre, tus hermanos y tus hermanas. ¿Y qué les dice Jesús? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,
es que mi hermano, mi madre y mi hermana. O sea, es decir, ¿quiénes son sus verdaderos hermanos ahorita, hermanos? Todos los que hacen la voluntad de Dios y todos los que creen en Dios. Verdaderamente ustedes estando aquí, ¿somos verdaderos hermanos? ¿Nos apreciamos como hermanos? ¿Nos queremos como hermanos o nos mordemos como hermanos? Nos queremos y nos apreciamos como hermanos, ¿verdad? Porque queremos el bienestar para el otro. Pero entonces, fíjense cómo esto se convierte. Primero, deja tu tierra, deja tus parientes y ahora dice que también dejes ¿qué? La casa de tu padre. ¿Cuál casa vas a tener, hermano? Dice Jesús que en la casa de su padre muchas moradas hay. Dice, yo voy al Padre a hacerles ¿qué? Morada. Hermanos, nuestra casa está ¿en dónde? En los cielos. Fíjate qué hermoso es esto. En esta parte bíblica se utiliza un verbo que es un verbo imperativo. ¿Se acuerdan que el pastor nos habla de los verbos imperativos? Que quiere decir que no tienes opción, ¿verdad? El verbo imperativo se llama lek lehat en hebreo. ¿Qué significa lek lehat? De acuerdo al diccionario hebreo español, tiene 4 significados: caminar, proceder, alejarse y desvanecerse. ¿Qué le dijo entonces Dios a Abraham? Aléjate de quién, de tu tierra, aléjate de tu pariente, aléjate de tu casa. Pero básicamente le estaba diciendo, aléjate de ti mismo. Porque si se dan cuenta, eso es lo que es la estructura de nosotros. Es nuestra estructura social, es nuestra estructura natural, en donde aprendemos toda nuestra educación. Dice Dios, deja todo. Le dice a Abraham entonces, deja todo, aléjate de ti mismo y quédate vacío. ¿Es bíblico quedarse vacío? Piénsenlo por un momento. Voy a volver a repetir. Abraham, deja todo, aléjate de ti mismo, quédate vacío. ¿Y por qué quiere que te quedes vacío? Dios quiere que te quedes vacío porque Él te quiere llenar. Él te quiere llenar. ¿De qué te quiere llenar, hermano? Te quiere llenar de su presencia, de su amor, pero primeramente Dios te quiere llenar de su Espíritu Santo. Dios te quiere llenar con su gracia. Dios te quiere llegar con sus dones, con su gozo. Dios nos quiere llenar de Cristo. ¿Y qué dice? Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más ¿quién? Cristo vive en mí. Dejad que Él crezca para que yo mengüe. O sea, estamos hablando de que cuando nosotros nos quedamos vacíos, ¿quién nos llena? ¿Y de qué nos llena? De su amor, de su bondad, de su gracia, de su espíritu. Hermanos, ¿están equipados? ¿Están equipados? Entonces, ¿por qué no ponemos todo ese equipo a trabajar? Eliezer no pidió permiso. Con lo que iba equipado, ¿qué hizo? Lo puso a trabajar. Y su equipo más grande era ¿qué? La oración. ¿Aprendiendo de quién? De su amo. Aprendiendo que también él iba a ser ¿qué? Un siervo vacío que no llevaba interés de él, sino hacer la voluntad de su amo. Yo quiero hacer la voluntad de mi amo. ¿Ustedes quieren hacer la voluntad de su amo? ¿Quieren hacer la voluntad de su padre? Bueno, entonces Jesús vino a este mundo. ¿Y cómo vino Jesús a este mundo? Vino siendo hijo, pero se presentó como ¿qué? Como siervo. Y esto quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes como siervos, sumisos como siervos, obedientes como siervos. ¿Por qué? Porque queremos ser llenos de gracia, de amor, de justicia y de elementos completos que la espiritualidad de Dios nos puede dar cada día, hermanos. Yo no sé si usted está gozoso con eso, pero usted tiene todo ese equipo. ¿Te queda duda de que eso no es correcto? Bueno, Jesús en Mateo 16:24 dice, y si tú quieres venir en pos de mí, dice, niégate a ti mismo.
Toma tu cruz y sígueme. ¿Y saben qué dice la palabra apernomai? La palabra apernomai en griego, negarse a sí mismo, significa que no te conozcan como persona. ¿Se acuerdan? Hay una escena tremenda en el libro de Job, que cuando los amigos vienen a Job, dice que desgarraron su ropa, la tiraron porque no lo conocían. Era una sarna tan horrible que ya no lo conocían. Eso significa eso. Ya no te conozco, ya no eres el antiguo. Pero vamos a profundizar un poquito más, porque Jesús nunca nos predica sin ejemplo. Vamos a ver lo que dice Pablo de Jesús. Vamos a Filipenses 2, versículos 5 a 8. Cuando estén listos me dicen, por favor. Déjenme ver si creo que me equivoqué, permítanme. Creo que estoy mal en la cita. Les voy a leer la cita porque no sé si es Efesios o es Filipenses, no sé si me estoy... no, es Filipenses 2, ya recordé. Sí, perdón, es Filipenses 2 y vamos a leer del 5 al 8. Sí, ya recordé que es la cita. Filipenses 2, 5 a 8. Perdónenme, pero es que a veces los circuitos se rompen. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló, pero noten que también se hizo ¿qué? Siervo. Hermanos, la palabra despojarse en griego significa quedarse vacío. Dios quiere que nos quedemos vacíos para Él llenarnos. ¿Cuándo es el tiempo en que mejor podemos llenarnos? Cuando estamos en comunión íntima con Él, en donde solamente su presencia está y donde nosotros podemos estar escuchando ¿qué? Su voz. Entonces aplicamos la palabra de Dios. El mayor servirá ¿a quién? Al menor. Se los explico rápido. Si usted tiene 40 años y tiene 30 años de inconverso y 10 años de cristiano, ¿cuál es su mayor y cuál es su menor? Su hombre carnal es el mayor, tiene más práctica, ¿verdad? Pero su hombre menor es el que guía. Ese es el que guía. La carne dice, yo no quiero ir a la iglesia. Pero el menor que dice, vamos a la iglesia. La carne dice, yo no quiero orar. Pero el menor que dice, yo quiero orar. La carne dice, yo no quiero hablar con ese hermano, con esa hermana, me caen un poquitito, no quiero decir la palabra, pero no muy bien. ¿Y el qué dice el menor? Dice Dios que ¿qué? Que nos acerquemos, le conozcamos. Tuve este problema con esta hermana. Híjole, vieja chancluda, ya no la quiero volver a ver. Dice Dios, perdona. ¿Y el menor qué dice? Vamos a perdonar. El menor le dirá al mayor qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esa es tu vida real espiritualmente. Siempre el mayor va a tener problemas con las cosas espirituales, pero el menor ¿qué va a hacer? Va a dirigir las cosas hacia el espíritu. Y si algún día se revela el mayor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te voy a poner en ayuno para que veas quién manda. ¿Y de qué te voy a poner en ayuno?
¿Solo de la comida? No, mi hermano. Te voy a poner ayuno de no decir malas palabras, te voy a poner en ayuno de muchas cosas que me obstruyen para estar en comunión ¿con quién? Con Jesús. Tremendo, ¿verdad? Pero la ley dice, la palabra de Dios dice, el mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Están dispuestos a poner a trabajar a su menor? Entonces, ante esta situación, ¿cuál fue verdaderamente la actitud de Abraham? Fíjense bien y síganme con cuidado. Dice que Abraham escuchó ¿qué? La voz. No solamente la escuchó, sino confió. No solamente confió, sino que hizo y fue. Qué hermoso está esto. Porque mucha gente dice que Abraham caminó para no quedarse fuera y tener un cambio y con ese cambio adaptarse al cambio y no morirse. No. La Biblia dice que Abraham caminó ¿por qué? Por fe. Escuchen bien. ¿Escuchó qué? La voz. Y dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dice que confió. Si usted revisa la palabra confiar, la palabra confiar viene del hebreo y viene igual del griego con el mismo sentido, emuná y pistis, que significa fe. Obedeció y hizo conforme le fue instruido. Y dice que la fe sin obras está ¿qué? 3 cositas que nos ratifican que todo lo que hizo Abraham lo hizo ¿por qué? Por fe. Escuchó, confió y ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué fue lo que aprendió entonces su siervo? En la comisión que estamos viendo, su siervo escuchó a su amo. Escuchen bien lo que le voy a decir. Confió en Dios, no confió en su amo, confió en Dios. ¿Y qué hizo? Aceptó el reto y obedeció. ¿Cómo trabajaba el siervo? Por el aprendizaje de su amo, también trabajaba por fe. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, Eliezer, el siervo de Abraham, caminó por fe. Oró por fe. ¿Y saben qué, hermanos? Sinceramente se los digo, para orar necesitamos tener bien activa la fe. La oración activa la fe, porque sabes con quién estás orando. ¿Qué ganancia tenía el siervo, hermanos? Ninguna. Solamente la obediencia. ¿Qué ganancia nosotros tenemos? El cielo a través de la obediencia. Qué hermoso, ¿no? Déjenme, les doy este principio sencillo que se aprende de esto. Sin oración no hay relación íntima con Dios. Perdónenme que se lo diga así, porque muchos cristianos, yo los he escuchado, yo todo el tiempo hablo con Dios. Todo el día estoy hablando con Dios, ¿sí? Todo el día hay que hablar con Dios. Pero tiene que llegar un momento en que tú le adores, en que tú te presentes con Él, en que tú hables con Él. O sea, yo más o menos tengo por ahí algunos archivos que dicen que una pareja real, hombre y mujer que están casados, realmente cuando trabajan separados se logran ver 2 horas. Y de esas 2 horas únicamente se comunican 30 minutos. 2 horas en todo el día por 30 minutos. Hermanos, este es un dato muy importante. Tú estás 24 horas a disposición de Dios y a veces no te comunicas con Él 1 minuto. Vuelvo a repetirte, sin oración no hay relación con Dios.
La persona que ora conoce a Dios, conoce por fe su proceder. La persona que ora está capacitada para atender la voz de Dios. La persona que ora está capacitada para escuchar la voz de Dios, para seguir las instrucciones de Dios. Y vuelvo a repetirte, la oración guía ¿qué? Tu vida cuando tú estás escuchando la voz de Dios. Eso es muy importante. Déjame entonces preguntarte, porque eso fue lo que te pregunté al principio. Mi hermano, cuando tú vas a algún lugar, ¿existe diferencia con el equipo que traes? Porque ya entendimos más el equipo. Cuando tú te presentas en tu casa, tus hijos van a decir igual que el siervo de Abraham: yo quiero ser igual que Abraham. Quiero aprender igual que Abraham. Quiero orar igual que Abraham porque conozco la intimidad que lo hace. Quiero tener la fe de Abraham. O sea, en tu casa, tus hijos, en tu casa, tu esposa ha visto esa oportunidad de decir: me gustaría ser como él. O sea, tu ejemplo impacta a los demás. Como cristiano, la gente ve algo diferente en ti cada día. No lo sé. ¿Realmente tu prójimo te puede ver a ti como un verdadero hijo de Dios? Yo alguna vez le pregunté a alguien: ¿qué es lo que hace diferente a una persona de Dios? Y luego dice: es que es como que ves su imagen, pero por dentro te atrae algo. ¿Qué es lo que le atrae por dentro? Espíritu Santo de Dios. Tú impactas con tu ejemplo, con tu forma de ser, con tu forma de orar, con tu forma de dirigirte a los demás, para que los demás también digan: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Hubo por ahí una vez un artista que hoy es pastor. Les doy este ejemplo así porque me gusta mucho en este caso la aplicación. El pastor era fotógrafo de artistas, entonces tenía que hacer comerciales. Obviamente vino a Cristo y entendió que no tenía que ver gente desnuda. Y cuando vino a Cristo, le tocó decirles: yo ya no voy a participar en producciones. Ya las voy a dejar a un lado. Pero resulta de que vino una compañía y esta compañía le dice: solamente queremos que tú hagas el comercial, y si tú no lo haces, no quiero que lo haga nadie. Entonces le dijo el productor: ¿sabes qué? Perdemos mucho dinero si no lo haces. Y dice que el pastor se puso enfrente de la modelo y le dijo a la modelo: ok, esta es la cámara, ok, yo voy a disparar 20 shots, tú muévete como te tienes que mover. Y después se lo pasó a la edición, y el de la edición sacó lo que tenía que sacar del comercial. Y entonces la mujer le pregunta y le dice: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque la mayoría hubiera querido verme desnuda, tú no quisiste verme desnuda. ¿Quién es tu Dios? O sea, tú marcas impacto cuando vas a otro lugar. Que los demás digan: ¿quién es tu Dios? Nosotros queremos ser imitadores de Cristo y queremos que Cristo nos lleve. Por cuestiones de tiempo, voy a terminar aquí diciéndoles 3 conclusiones básicamente. La oración sirve para que tú te guíes en autoridad. La oración sirve para que tú te guíes en autoridad. La oración sirve para que te ayude a estar bajo autoridad. Fíjense lo hermoso de este pasaje, inmediatamente lo podemos notar. Dice: ¿oró a quién? ¿A Dios? ¿Pidiendo el nombre de quién? De su amo Abraham. Y después en Éxodo 3, ustedes podrán ver que dice Dios: y me conocerán como el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de generación en qué, en generación. O sea, ¿de dónde sacó eso el siervo? Pero él colocó la autoridad: Jehová, Abraham. Es decir, la oración, cuando nosotros oramos conforme a este siervo que oró, nos ayuda a estar ¿en qué? Bajo autoridad. La oración nos produce discernimiento espiritual.
Cuando ustedes leen un poquito más adelante, Abraham le dice, te voy a mandar un ángel que vaya de parte de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo el siervo? No. Él decidió presentarle su plan ¿a quién? A Dios. Y esto tiene muchísimo, muy importante para nosotros, hermanos. Es muy importante. Tenemos que presentarle nuestro plan ¿a quién? A Dios. ¿Creemos en los ángeles? ¿Creemos que los ángeles pueden guiar nuestra vida? ¿Creemos que puede haber movilidad en los ángeles? Los ángeles son movidos por Dios. No es cierto eso de que voy a hablarle al ángel y que el ángel responda. No. O sea, Dios es quien manda ¿a quién? A los ángeles. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros. Entonces, la oración sirve para estar en comunión con Dios. La oración de Eliezer nos enseña entonces también a tener discernimiento espiritual, pero también nos ayuda a acercarnos ¿qué? A Dios. Estar en comunión ¿con quién? Con Dios. Y lo más importante, la oración te mantiene en misericordia. Dice la palabra misericordia, viene de la palabra rajen, de la palabra Gesed, pero la palabra rajen únicamente se aplica a la misericordia de Dios. ¿Qué significa? Para que sea más sencillo de entender, que Dios pone su amor en ti. Que Dios pone su benevolencia en ti. La palabra misericordia nos ayuda a entender que las miserias de nosotros fueron pasadas por el corazón de Cristo, limpiadas, pero sobre todo perdonadas para que nosotros tuviéramos una vida eterna con Él. Así que decimos que la oración es un acto de fe en voluntad, que debe creerse que estamos enfrente del Creador del mundo, de los cielos y de la tierra, que oras en el trono de la gracia, que escuchas la voz y que sabes que tus peticiones se van a responder, que debes de vestirte con humildad y paciencia, que debes aprender a valorar y escuchar las respuestas que Dios da para ti, que sin oración no puedes estar activando tu fe, que sin oración no puedes conocer verdaderamente los dones, la gracia que Dios deposita en ti. Esto es, en manera muy general, lo que nos enseña este siervo al orar. Obediencia, discernimiento, misericordia, pero sobre todo aprender que la oración guía la vida del que cree y tiene fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.